Cuando te paras frente a un computador, esa posibilidad de conversación, o cuando estás frente al celular, esa posibilidad de conversación no se hace. Y eso es una ruptura muy fuerte. Cuando estamos frente al celular, nos volvemos casi mudos. ¿Sí? Pero cuando estamos con las manos en la tierra, en mi experiencia que he vivido, es otra cosa. ¿Sí? Y la conversa se da, y la risa se da, y la colaboración se da. ¿Sí? Y empieza a emerger en la persona cosas que había olvidado. ¿Sí? El trabajo en minga, que es el trabajo con el otro y con la otra persona, pero con la tierra y con la planta y con los microorganismos, ¿sí? Y con las hojas que caen, y con la luna, y con el calendario, con el sol por en su calendario, cuáles son las fechas en las que se siembra el maíz, el frijol, ¿no? Entonces en ese momento entra una relación de seres que se desaparecen, ¿sí? Cuando están otras formas, cuando estamos frente a un tablero, o cuando estamos en el celular, o cuando estamos en el computador. Por eso merecemos y tenemos que volver a poner las manos en la tierra. En esta oportunidad fuimos a Popayán, en el territorio del Cauca, y conocimos a Jessica, quien nos habló acerca del potencial terapéutico de la huerta. Yo soy Sebastián y esto es ICA Multimedia. Quédate con nosotros. Bueno, yo soy Jessica León, burbano, y nací en Palmira, Valle del Cauca. Mi camino me llevó como a estudiar psicología, como con muchas preguntas sobre como esta forma en que somos seres humanos. Y por qué las personas nos comportamos de esa manera. Ya la llamé cuando estaba aquí en el parque porque pues había la pregunta. Siempre cuestioné un poco la psicología, ¿no? Y cómo fue un instrumento de poder también para hablar y para determinar qué es el desarrollo, qué es la personalidad, qué es la identidad. Y entre mi proceso pues me conflicté un poco con la psicología desde ese enfoque. Yo también quiero contar que en medio de todo eso yo me enfermé, tuve una colitis ulcerativa, y hace poco, más o menos unos 4 o 5 años, me dio una artritis reumatoidea. Y mi relación con la enfermedad me hizo pensar en mi relación con la sanación. Y con la sanación no solamente física, sino con la sanación como la sanación existencial, la sanación del ser. Y entendía que si mi cuerpo estaba enfermo era porque algo había pasado, y creo que eso que había pasado no era en ese momento como tal, sino que era una historia mucho más larga, y era la historia de la humanidad, que estaba ahí como en mi cuerpo manifestándose y en esta enfermedad. Entonces como que la primera pregunta fue cómo me estoy alimentando, y la segunda era como de dónde viene lo que me como. Y eso me llevó también a la relación con la tierra. No, pero ahora es para ir para la mata, allá a la Guadua. Ajá. Hay como un plancito, y en el plancito en la oreja. Se ha hecho una lucha de resistencia tratando de como quebrar y destruir todo ese sistema capitalista, patriarcal y colonial. Un día fue caminando y encontró en medio del asfalto una planta. Y pensó de todo ese asfalto, como lo ves aquí, ¿no? Sí. Cómo la planta usa la grieta para reexistir. Sí. Entonces ya dijo, esa es una estrategia, hacer grietas al sistema. Entonces, por ejemplo, para mí la huerta es parte de una grieta. Como eso que podemos ir rompiendo o hacerle la fisura. O por ahí también hacer camino, ¿no? Mi pareja es del macizo, y en esas idas al macizo conocía el proceso campesino y popular de la Beca, Cauca. Ellos tienen unos encuentros que son pueblos y semillas, que lo hacen cada 2 años. Y pues con todo esto de la enfermedad y de por qué como lo que como, y que somos finalmente lo que comemos, y de dónde viene lo que comemos, y entonces con qué nos estamos relacionando, pues empecé a trabajar ahí como en la mesa de autonomía alimentaria. Pero pues claro, con este interés desde la psicología, me pregunté mucho como también qué envenenamiento subjetivo estábamos haciendo, como
cuál era la identidad que estábamos construyendo a partir de qué discusiones narrativas y a partir de qué forma de ver el mundo y de estar en el mundo y relacionarnos. Digamos que la luna maneja todas las aguas y nuestras aguas, ¿no? Entonces también maneja las mareas, igual también maneja todas las, digamos, la salvia de la planta como tal, ¿no? Como hay gente que siembra el tomate ahí, ¿sí? Lo que va a pasar es que le va a dar muchos tomates, pero el fruto no va a ser tan llenito, va a dar mucho follaje, mucha fruta, muchos frutos, pero no van a ser tan jugosos, ¿sí? Eso es lo que pues, yo he aprendido, ¿no? Voy a hablar desde lo que yo he aprendido con las comunidades. Y cuando está en llena, que es cuando está toda alumbrada, que la vemos toda redondita, blanquita, todas la salvia y todo está en las hojas, en las puntas, ¿sí? Entonces es muy bueno cosechar, porque todos los jugos, los frutos van a estar más jugosos. Entonces un tomate va a tener todos sus nutrientes, todo en ese tomate como tal. Y empecé a incorporar como estas prácticas en mi vida, ¿sí? Que estaban tan distantes, tan lejanas. Y empezó a pasar algo maravilloso y es que yo empecé a sanarme. A mí mi colitis se me fue desapareciendo, bueno, además del cambio en la alimentación, pero todo es todo un ciclo, ¿no? Como la alimentación me llevó a la tierra, pero también a la relación con las plantas, pero también a la relación con los animales, con los microorganismos, a reconocer que hay otros muchos más seres de los cuales yo creía que éramos solo los humanos, ¿sí? Y claro, uno veía un árbol y un pájaro cuando niña, perdón, pero no tenía esta dimensión de toda la convivencia con la que tenemos en este momento. Por ejemplo, pensar sobre los ciclos de la luna para la siembra. Y es como que cuando tú vas a sembrar o deshiervar, piensas en la luna y dices, ay, la luna está menguante, ¿sí? Y allí ya hay una relación súper diferente que no tenía antes. Entonces para mí eso es como demasiado maravilloso poder en mi vida saber que hay otros seres y reconocer esa relación con esos otros seres que influyen en mi vida y que hay una interrelación. Entonces es como muy potente. Y yo creo que todo eso empezó a sanarme. Y me empecé a sentir mucho más tranquila. Mi artritis empezó a desaparecer también. Entonces yo me hice la pregunta como, wow, si esto que está pasando en mí es así de potente, ¿qué pasa cuando uno trabaja en la huerta? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa relación con nosotros mismos, pero también la relación con los otros seres, pero la manera de habitar el mundo, de concebir el mundo? Y empecé a averiguar sobre las huertas con un enfoque terapéutico. A nivel latinoamericano habían ya asociaciones de algo que se llama terapia hortícola, ¿sí? Horticultura terapéutica y social. Y empecé como a leer muchísimo sobre eso, a tratar de ver esas otras experiencias, y a partir de allí pues hice como una formación con una asociación argentina de terapia hortícola. Era compartir esa experiencia que había hecho otra psicóloga alrededor también de la huerta, pero también a través de la jardinería, pero también a través de la reforestación de bosques. A partir de allí creé un espacio que se llama Siembra, como una apuesta y una posibilidad de resistencia, y es un proceso a través del cual estoy impulsando el espacio de las huertas como un espacio terapéutico también, a partir de eso que yo viví en mi propio ser. Mi interés no es que las personas sepamos todos los nombres de todas las plantas, ¿sí? O que sepamos para qué se usan todas las plantas, sino la vivencia, eso que está ahí mientras vos tocas la mano, o sea, metés las manos en la tierra, ¿sí? Y a la vez alguien más lo está haciendo, y esa conexión es supremamente potente. Y te pone a conversar con el otro a través de la tierra, está allí ella tejiendo y vinculándonos, ¿sí? Entonces a mí eso me parece súper lindo. Y más que lindo, me parece como que te hace vivir realmente algo que si un sistema capitalista, colonial y patriarcal no te permite hacer. Sí, claro, ahí todo eso influye. Cuando hay más humedad, lo que es maleza tiende a crecer obviamente más alrededor. Entonces, pues es necesario realizar este tipo de controles, ¿cierto? Entonces yo creo que para mí lo terapéutico no está visto desde es que voy a hacer esto porque me va a sanar, porque me va a quitar mi depresión o porque me va a bajar mi ansiedad, sino porque me va a poder
me permite a mí sentir mi existencia de otra dimensión, de otra forma. Y la sanación para mí es eso. Y lo terapéutico es eso. No es un acetaminofén.